Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Manolo Pérez Fabra, Enrique Montiel, Emilio de la Cruz y Manolo Gómez de la Torre. A ellos les queremos plantear como elemento de debate la polémica que se ha suscitado con motivo del 20 aniversario del asesinato del concejal del Partido Popular de Hermua, Miguel Ángel Blanco. El Partido Popular de Cádiz llevó al Pleno una propuesta para que se rotulase una calle con el nombre de Miguel Ángel Blanco, provocó un debate bastante agrio entre el Partido Popular y Podemos, ya que este partido decidió abstenerse en esa propuesta. En otros ámbitos, en otras zonas de España, en Jerez, creo, en Madrid, la alcaldesa se ha negado a poner ningún reclamo publicitario, ningún retrato en el Palacio de Cibeles, lo que ha provocado las críticas del Partido Popular, que sí le hizo su homenaje en la calle Génova, y también se ha hecho un homenaje en la localidad de la que era concejal, que es Hermua, y se ha citado con profusión que el alcalde de Cádiz no ha querido que se rotulase esa calle, aunque en realidad lo que ha ocurrido es que se ha abstenido. Bueno, opiniones. Bueno, pues yo, si os parece, empiezo. Me gustaría hacer sobre este particular un poco de pedagogía para que se entienda lo que yo pienso de todo esto, ¿no? En primer lugar, todas las víctimas del terrorismo, en mi opinión, no son las mismas, no son iguales, no son lo mismo las víctimas de ETA que las víctimas del 11M, que las víctimas de otras víctimas. No son los mismos, es decir, pero no porque unas sean mejores que otras, sino porque no son las mismas. Eso es una cosa que yo tengo claro. Segundo, ¿pero por qué? Bueno, pues no, por una cuestión. A mí me gustaría que lo centrara, porque sí, no son lo mismo. Bueno, evidentemente no son las mismas personas. Claro, es que ¿pero por qué? Yo creo que no es lo mismo. Son lo mismo en cuanto que son víctimas. El factor común son víctimas. Víctimas, víctimas de una organización terrorista. No es lo mismo. Por ejemplo, el 11M. Que no estoy defendiendo el tema, pero. El 11M no sabemos muy bien quién está detrás del 11M, ¿no? ¿Cómo que no? Lo sabemos, ¿no? Hombre, ¿cómo que no? ¿Ah, sí? Si hubo un juicio, una condena. Bien, vale. O sea, que tú estás en la teoría de la conspiración todavía de Fernando, de Jiménez Los Santos. No, yo no he hablado de conspiración. No, pero cuando dice ese tema no está claro. No, es que yo para mí no lo tengo claro. Hay una resolución del Supremo. Bien, vale. El Supremo, pero el Supremo no agota lo que llaman la verdad judicial. Sí, pero agota el Supremo en esa sentencia. No agota la verdad, agota la verdad judicial. Bueno, yo para mí no son lo mismo. Las víctimas del 11M, yo por ejemplo, sobre el 11M tengo una opinión que realmente no la des. No la voy a dar. Esto y las víctimas de ETA, está claro que son de ETA, y el objetivo por el cual ETA ha ensangrentado este país, ha llenado de muertos, de heridos y de extorsionados y de exiliados, ha sido un motivo completamente concreto, que era la construcción en Euskadi de una república socialista e independiente. Punto. Entonces no son lo mismo. Entonces, dentro de las víctimas de ETA, yo creo que todas las víctimas no son lo mismo tampoco. Es decir, no son lo mismo, aunque todos son víctimas, evidentemente. ¿Por qué digo que no son lo mismo? Porque yo pienso que concretamente Miguel Ángel Blanco es un emblema. Es un emblema en el sentido de que su asesinato consigue o logra la unidad total de la nación, de los españoles, de los vascos y de todos los españoles contra el terrorismo de un modo muy activo. Es decir, a partir de ese momento es cuando ETA, yo creo que empieza a perder la batalla. Por eso, en tanto que emblema no es tan víctima, o sea, no es tan víctima como otras víctimas que han sido evidentemente asesinados, que nos han causado un gran dolor, pero la conmoción que se produce en España con este asesinato vil de ETA, yo creo que es un emblema. Entonces, en tanto que emblema, por ejemplo, el cuadro de Goya del 2 de mayo, o sea, los franceses en la guerra de España, en aquella guerra, fusilaron a montones de españoles en todas partes. Sin embargo, Goya centra en el 2 de mayo en Madrid a unos asesinatos, unos fusilamientos, ¿no? Sin embargo, los franceses fusilan en toda España, en todas.
Bueno, yo creo que eso, que Miguel Ángel Blanco es un emblema. En tanto que emblema, pues podía ser atendida la petición de que fuera reconocido como emblema de la resistencia democrática contra el totalitarismo criminal de ETA. Eso es como yo lo veo. ¿Dónde está el problema? El problema está en que aquí todo está teñido de partidismo, y si viene de un partido, pues los otros dicen que no, y si viene de otro, los otros dicen que no. Es decir, una propuesta que viniera, por ejemplo, del grupo de la izquierda, seguramente contaría con la oposición de la derecha por esto o por lo otro, como ocurre habitualmente, porque desgraciadamente en nuestro país se está dividiendo en dos. Y como yo le contaba a alguien otro día, durante gran parte de mi vida he visto cómo se demonizaba la izquierda. La izquierda española, histórica y real y vigente, eran llamadas despectivamente los rojos. Y ahora observo en la otra mitad de mi vida, lo que me queda de vida, que la izquierda ha demonizado a la derecha, diciéndole la derecha. La derecha es como el depósito, el detritus, el basurero de la historia, donde está lo peor de lo peor de lo peor, que era exactamente lo que la derecha había hecho la primera mitad de mi vida con relación a la izquierda. Esto me parece algo tristísimo, tristísimo. Entonces yo no con esto lo que intento es explicarlo, Manolo. Yo por supuesto que no estoy, hay una verdad judicial que yo acepto, por supuesto, con independencia de que yo crea que esa verdad judicial no agota la totalidad de la verdad que puede haber detrás del 11M, por ejemplo. Yo, Enrique, tú sabes que muchas veces coincidimos y en las opiniones que suele... No, cada uno tiene su opinión. Sí. Puedes coincidir o no. Pero hoy especialmente creo que la argumentación que estás dando me parece que está apoyando quizá, y no es mi caso, que está apoyando quizá un poco a los que no están de acuerdo con lo que se ha planteado con el tema de Miguel Ángel. Yo entiendo que distinguir... Que no están de acuerdo. Le está dando argumentos. Perdona, Enrique, vamos a ver. Sí. Yo entiendo que... Yo estoy dando mi opinión. Vale, es respetable, igual que creo que cualquiera de los compañeros que estamos aquí hoy opinando, ¿no? Entonces, yo creo que empezar a plantear esto en clave de comparar las víctimas... No lo he comparado. He dicho que has dicho que no son iguales. La estás comparando. No son iguales. Son iguales en tanto que Enrique, víctimas, pero no en tanto que los demás. Enrique, la estás comparando. Yo creo... No la estoy comparando. Sí. Y creo que la parte final... Yo he dicho que hay víctimas más víctimas que otras víctimas. Bueno, todos son víctimas. Vale. Pero no todas son iguales. No, yo creo que las circunstancias que se dan con algunas de las víctimas sí que son, digamos, no ya comparables o en régimen de igualdad, pero sí, digamos, desde el punto de vista de lo que han supuesto. O sea, yo creo que, me parece a mí que no es, y sobre todo sacar el tema del 11M, yo creo que ahí es donde no me parece que, por lo menos en mi opinión, deba plantearse un tema en el cual sí estoy de acuerdo con la parte final tuya. O sea, a mí me parece criticable del todo lo que está habiendo por parte de las fuerzas que no apoyan el homenaje, digamos, a lo que supuso, y yo diría más que el asesinato de Miguel Ángel Blanco, que efectivamente ayer algún reportaje que podíamos ver en la televisión y algunos más que hemos visto anteriormente nos han traído eso hace 20 años lo que ocurrió y lo que todos padecimos. Yo creo que el homenaje se lo merecería lo que supuso precisamente el espíritu de Hermoa, como reacción de la sociedad vasca a lo que ocurrió con Miguel Ángel Blanco. Es decir, lo digo, es que jugar, digamos, y como hacen algunos de ellos cuando han hablado, a mí lo de Carmena me parece... No, mira, es que algunas se pueden sentir molestas, yo creo que no. Hoy Maite Pagaza decía, la hermana de Joseba Pagaza y eurodiputada, decía que ella se siente también, digamos, atacada por los que están atacando, digamos, el homenaje a Miguel Ángel Blanco. Rosa Díez, una serie de personas que no viniendo del Partido Popular, pues están de acuerdo con lo que se está promoviendo en favor del tema de Miguel Ángel Blanco. Pero desde luego el argumento a mí por lo menos no me ha parecido del todo lo que a mí me aporta. Yo entiendo que lo que hay que destacar de lo que ocurre con Miguel Ángel Blanco es lo que ocurre en la sociedad vasca, que en ese momento es cuando dice basta. Por aquel asesinato, podía haber sido por el de Tomás y Valiente, podía haber sido, pero ocurre, y yo creo que lo que hay que destacar... Creo que sé que es un emblema también, Miguel Ángel. Claro, sí, pues pero no en una clave comparativa de los crímenes, porque 2 meses después matan a un Ersaina, y yo creo que se merece el mismo respeto, pero la misma... Es que yo propongo otra Enrique, medida, pero
pero No, por lo menos en la argumentación, sí, bien, a mí bien. me ha dejado un poco descolocado. Y ya termino. Lo que sí me parece es que creo que se debería intentar y no hablo ya de la parte tuya, no confrontar con estos temas que yo creo que están superados o deberían estar superados por nuestra sociedad y ser capaces de buscar acuerdos de consenso. Yo entiendo que todos deberían apoyar lo que se está proponiendo. Es decir, por ejemplo, la calle Miguel Ángel Blanco como símbolo, digamos, de la ruptura de lo que es en la sociedad vasca, de un miedo, de un estar escondido y un salir y enfrentarse a aquello, yo creo que hay que sacarlo a la calle. Invitaría que mañana, y termino, mañana día 13, es decir, a las 12 de la mañana, se ha convocado, además creo que por la Federación de Municipios, no sé, en todos los ayuntamientos. Ahí sí han dicho todos los partidos que sí, o sea que es que no entiendo por qué se quieren abstener o decir que no en algunas de las cuestiones que se están proponiendo en el homenaje a este tema. Pues yo creo que es muy sencillo. Yo voy a matizar un poco más también a lo que he entendido, lo que quiere decir Enrique, quizás a lo mejor Sí. hay que matizar algo más. Primero, yo la única diferencia que hago, entiendo que las víctimas del terrorismo pues son iguales, porque cualquier persona sea víctima del terror, de la barbarie y de todo lo que podamos calificar, evidentemente las víctimas son iguales. Las únicas que diferencio son aquellas que los propios proetarras quieren meter en el paquete cuando se habla de las víctimas, porque incluyen a aquellos terroristas que para mí sigue siendo el mejor terrorista, el terrorista muerto. Por lo tanto, para mí eso no es una víctima, sino es una sacada de lacra. Si un terrorista lo coge mañana con una bomba y explota, bienvenido sea, aunque uno no esté de acuerdo con la pena de muerte, pero bueno, uno menos. Entonces, a partir de ahí, yo creo que lo que hay es que todos, para mí, no hay diferencia entre las víctimas. Lo que sí hay es que Miguel Ángel Blanco pertenece a una banda una sección dentro de lo que hemos vivido del terrorismo, que ha sido muy larga en el tiempo, que hemos vivido la parte fundamental de inicio de la democracia con esa lacra que incluso ha estado a punto de acabar con la democracia en España por el famoso 28F y toda esta historia. Y eso ya es un símbolo que queda para los españoles, que yo creo que ha sido de las pocas veces en las que todo el mundo se ha tirado a la calle. Por lo tanto, aquello va mucho más allá que la reivindicación de las víctimas, sino, como tú bien decías, de un símbolo de la España que harta de todo en aquel momento, que gracias a eso no se cambiaron cosas, pero se cambiaron leyes, se cambiaron muchísimas circunstancias. Bien, a partir de ahí, ¿qué ocurre? Como se politiza tanto, pues está claro ya que se le ve el plumero de hace muchísimo tiempo al señor Iglesias y en company. Lo de Madrid, vamos, es de vergüenza, porque es una señora que yo creo que ya dice, ya ha perdido al río, como ya es mayor, ya le queda poco, pues ya está haciendo una serie de barbaridades en Madrid impresionantes, gastándose una cantidad de dinero estúpido en cosas que no son operativas. Madrid sigue estando muy sucia y, sin embargo, ha puesto carteles de todo tipo en el ayuntamiento, de todo tipo de cosas, y no es capaz de ponerle a ese símbolo. Pero esa señora con eso ya perfectamente se le define totalmente, ¿no? Está clarísimo. Espero que los ciudadanos, entre otras cosas, con esto se den cuenta y la puedan mandar al mismísimo, ya sabemos, en las próximas elecciones. Y Cádiz es un reflejo, porque Cádiz tenemos... Los ciudadanos no lo han puesto allí, lo ha puesto el PSOE. Vale, perfecto, pero es que no lo han puesto los ciudadanos. Quizás los ciudadanos no lo han puesto, lo ha puesto el PSOE. ¿Sabes qué pasa? Que a lo mejor los ciudadanos tienen que empezar a darse cuenta de que tienen que hacer los números por encima de los partidos, ¿sabes? Vale. Porque a lo mejor hay que hacer que en Madrid, que ganó el Partido Popular, no nos olvidemos, ganó el Partido Popular, como en otras circunstancias, y gracias a don Pedro Sánchez, pues tenemos esas circunstancias, como pasa en Cádiz, exactamente igual en otra dimensión, porque Madrid es la capital y se visualiza mucho más. Sin embargo, aquí yo creo que esa línea que hemos hablado en muchas ocasiones, de que no tienen muy poco margen para gestionar el ayuntamiento, y se han quedado la parte positiva que hablan ellos, bueno, pago a proveedores, o sea, cuando a alguien no le dan plan de inversiones, cuando a alguien no le dan, o alguien, o algo, o una institución no le dan la posibilidad de poder hacer cosas, bueno, pues se ha quedado con lo que puede hacer, que es decir, bueno, gastamos menos, tenemos menos deuda, pagamos mejor a proveedores. Bien, a partir de ahí tienen que seguir intentando
buscar el voto ideológico que se sigue confundiendo porque se pretende vincular el tema de Miguel Ángel Blanco al Partido Popular. Y eso cualquier español de bien que lo haya vivido, porque claro, es que hay chavales que tienen una edad que no saben de qué significa Miguel Ángel Blanco, por lo tanto, a partir de determinada edad es cuando se tiene conciencia. Y aquello ha sido tan importante que yo creo que quien no lo contemple así, estoy convencido que también habrá que recordárselo en las próximas urnas. Mira, yo lo que creo es que este país, que ha sufrido la lacra del terrorismo, que ha producido 900 y pico de muertos, no ha sabido estar las distintas fuerzas políticas, la totalidad de las fuerzas políticas, a la altura que estuvo la gente cuando salió hace 20 años a la calle, habiendo hecho lo que yo creo que había que haberse hecho, sabiendo que se cumplían los 20 años y que no era algo imprevisto, sino que hacía tiempo que se sabía. Las fuerzas políticas debieran haberse puesto de acuerdo para que este tema no hubiese podido bajo ningún concepto ser un tema de división y de enfrentamiento. ¿Qué trabajo hubiese costado si se hubiese sido generoso que las distintas fuerzas políticas a nivel nacional, a nivel autonómico y luego a nivel local hubiesen visto la forma de celebrar un acontecimiento al margen de la persona incluso que en aquel momento fue asesinada, como antes habían sido otros? Si aquí en Cádiz el Partido Popular reúne a Podemos, reúne a Ciudadanos y reúne al PSOE y estudian con tiempo la posibilidad, entre otras, de hacer un homenaje que podía concretarse en una calle, podía concretarse en una declaración institucional, podía concretarse en lo que hubiesen acordado que podía concretarse, pero todos, y evitar esa instrumentalización que se ha hecho de este caso concreto aquí y en otros sitios. Porque claro, la única manera de homenajear a Blanco no es como diga un partido, aunque fuese él militante de ese partido, sino como el conjunto de las fuerzas políticas, sociales, sindicales, etcétera, hubiesen decidido que era el momento de homenajear a una persona que en ese momento que fue lo que pasó hace 20 años, podía representar lo que fue. Y eso no se ha hecho. Y el tema del terrorismo sigue siendo todavía un asunto de instrumentalización para ver si yo saco réditos de eso. Y desde el momento en el que el Partido Popular, en su momento con las asociaciones de víctimas del terrorismo, que parecía que era patrimonio de ese partido y de un tipo de víctima, por eso yo no estoy en absoluto de acuerdo que se hacen distinciones entre las víctimas, porque en un tiempo se decía, cuando se mataba a guardias civiles, se mataba a policías y se mataba a militares, se hacía la distinción de que claro, es que esos son fuerzas de la ocupación, Cuando se mató a funcionarios de prisiones o se metió durante 532 días en el Zulo a Ortega Lara, es que eso eran funcionarios torturadores en las prisiones. Cuando se secuestró y se mató a empresarios, es que eso eran empresarios españolistas vendidos, claro, y se fue haciendo tal división hasta que llegó un momento que la sociedad se hartó. Cuando se mataron a más de 20 niños, explotó, que tengo aquí los nombres, y explotó. ¿Eso qué eran los niños? Y explotó, pero quiero decir las niñas. Que hasta tal punto se ha querido instrumentalizar eso, que en determinados momentos las manifestaciones, en determinados momentos cuando el hoy presidente del gobierno llama al que era entonces presidente del gobierno, le llama traidor y colaborador de los asesinos y de las víctimas del terrorismo, cuando se le hizo. O sea que creo que se ha perdido un momento de oro para haber estado a la altura de las circunstancias y haber impedido. Y dicho todo esto, yo hubiese votado a favor de la calle aquí, pero creo que se hubiese ganado muchísimo si
esta polémica que estamos teniendo aquí no hubiese ni siquiera existido, porque hubiese sido el mejor homenaje que se le hubiese podido hacer a Blanco. Y lo que se está haciendo, diciendo que si el de aquí es que si no hace el tipo de homenaje que quiere el PP, pues entonces que está en contra. Si propone otra cosa, pues resulta que eso no es homenaje. Eso es porque el homenaje tiene que ser como yo digo, porque... Hombre, no, eso no puede ser. Todos los partidos políticos han tenido allí, los que del País Vasco han tenido militantes, simpatizantes y afiliados asesinados, fundamentalmente el PP, el PSOE y el PNV, pues incluso también. Manolo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y como no se ha hecho eso, estamos haciendo un pan como unas tortas. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente. Bueno, pues por unanimidad. Vamos a cambiar de tema. Mercedes Colombo. La concejala, la veterana concejala Mercedes Colombo ha sido elegida presidenta local del Partido Popular. En distintas declaraciones ha dicho que no se va a presentar como candidata a la alcaldía de Cádiz, que es prematuro decidir quién va a encabezar la lista del PP, que Teófila Martínez es una mujer extraordinaria, etcétera. Ella, me parece que Teófila Martínez la han hecho como presidenta de honor, ella como presidenta ejecutiva, y en su candidatura va un grupo de gente joven, algunos de ellos sin experiencia política ninguna, con lo que pretenden reactivar el trabajo de este partido en la ciudad de Cádiz. ¿Cómo lo veis? Bueno, gente joven como Paco Vaca, ¿no? Que fue director de... Las dos Patricias, Cosi... Bueno, yo, desde luego, Teruel... si por algo destaca, a mi juicio, en la nueva ejecutiva, o no sé si se llama ejecutiva, digamos, el órgano de dirección local del Partido Popular en Cádiz, es por el continuismo. No hay renovación, no hay una apuesta arriesgada. Y creo que si algo denota es que en el Partido Popular creen que la única alternativa a Teófila Martínez dentro del Partido Popular es Teófila Martínez. ¿Sí? Es que no, porque esperar a que Teófila diga no me presento y que esto se sustancie un año antes. Aquí tenemos algunos, Emilio, estudiosos de estos temas, es decir, sabemos lo que hay. Tú no puedes preparar un candidato o una candidata a pocos meses de unas elecciones, y la impresión es que se ha colocado, digamos, como directivo fundamentalmente el eje Colombo-Romaní, el eje duro, el núcleo duro del teofilismo y de lo que es el continuismo, con lo cual ellos, tengo la impresión de que ellos, o el Partido Popular a altas instancias que haya promovido este órgano de dirección, lo que pretende es perpetuar, digamos, de nuevo, y apuestan por Teófila Martínez. Cuando he visto en quienes se ha sustanciado, porque hubiéramos visto el que alguien que hubiera que promocionar para poder ser el candidato o la candidata, lo hubieran ya puesto como presidente, que hubiera sido lógico. Si ponen de presidenta de honor a Teófila, que creo que también es presidenta de honor andaluza, provincial y también local, pues se hubiera visto un movimiento de otro tipo. Esto me parece que es más de lo mismo, y ellos sabrán, supongo que es que apuestan, digamos, como he dicho yo alguna vez, hablando del tema de Teófila, es decir, sacar otra vez al Cid, ¿no? Para ver si le ganan. Bueno, yo creo que hay que separar aquí dos cosas. Uno es la elección de Colombo a nivel local, que está directamente ligada a los grupos de militantes del PP locales. Eso no tiene nada, o sea, no ha venido nadie de arriba a decirle a los militantes que voten a la señora Colombo, no. ¿Cuántas candidaturas ha habido? No, en los equilibrios de fuerza se ha producido en el interior del PP local, que ha elegido a esta señora. No ha venido nadie de arriba, ¿eh? Ahora bien, la designación del candidato a alcalde o alcaldesa de Cádiz ya es otro tema. En ese tema va a intervenir el candidato a la Junta de Andalucía, el señor Moreno. Va a intervenir el partido, o sea, la señora Cospedal, y va a intervenir. Ya esto es otro tema.
¿Qué ocurre aquí? Que es que a lo mejor hay gente aquí callada que quiere ser alcalde de Cádiz y que hay gente en el comité local que no quieren que lo sea. Yo pienso en 2 personas que yo creo que quieren ser alcalde. Por ejemplo, don José Blas Fernández. Ese señor quiere ser alcalde, seguro. No me creo que diga que no quiere ser alcalde. Cuando digo que quiere ser alcalde, que quiere ser candidato, claro, que sea elegido ya es otro tema. Y desde luego, hombre, un hombre como Romaní, que está de portavoz y que... ha sido elegido secretario general, ¿eh? Secretario general, también creo yo que quiera ser candidato. Por lo tanto, aquí se juega mucho, o sea, aquí se juega como en la película. ¿Qué ocurre? Que Teófila tiene que hacer un planteamiento personal. Hay que ir terminando. Planteamiento personal, es decir, ha llegado el momento de que no se presente. Yo creo que tendrían que apostar por otra gente joven y diferente. Ahora, que lo hagan o no lo hagan, allá ellos. Hacemos un receso, seguimos con este tema y otros dentro de unos minutos.